Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy en nuestro programa vamos a estar hablando con el presidente de la Junta Directiva Nacional de nuestro sindicato, César Eduardo Loza Arenas, con quien estaremos tratando temas como los cumpleaños de Ecopetrol, la importancia que tiene la empresa para el país y un tema que ha generado mucha polémica en estos últimos días, como son los yacimientos no convencionales, la posible explotación de esta práctica en Colombia, también conocida como el fracking. César, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Buenas tardes, Lina. Un saludo extensivo, afectuoso a los compañeros que nos siguen y compañeras en las redes sociales y en los diferentes canales de televisión. Bien, el 25 de agosto Ecopetrol cumplió 66 años de ser la empresa más importante de Colombia, la empresa colombiana de petróleos, y que ha sido posible su creación, o fue posible también pues gracias a las luchas incansables que dio la organización sindical. Es la conquista política más importante en la historia de la USO. En 1948 la organización sindical y las comunidades decidieron votar una huelga, huelga que forzó a que el gobierno nacional, el gobierno conservador de la época, se viera obligado a crear la empresa colombiana de petróleos. Por eso decimos sin duda alguna que la USO contribuyó, forjó la creación de Ecopetrol y por supuesto es un patrimonio nacional que hoy seguimos defendiendo, tanto trabajadores como comunidades y grupos de interés que consideramos que el activo más valioso que tiene la nación tenemos que defenderlo por lo que significa para el país. Bien, ¿cuál es la importancia que tiene Ecopetrol para Colombia? Bueno, la empresa colombiana de petróleos en los últimos 10 años, desde el 2007 al 2016, ha aportado 183 billones de pesos, que puestos a valor presente son más de 230 billones de pesos en transferencias, utilidades, impuestos. Si la empresa colombiana de petróleos desaparece, si se privatiza, las colombianas y los colombianos vamos a tener que asumir más reformas tributarias, pagar más impuestos para compensar lo que produce Ecopetrol, además que es la empresa más importante que tiene el país. Por esas y otras razones consideramos que este es un activo que tenemos que defender, no solamente los dirigentes sindicales, los trabajadores, sino todos y todas las colombianas. ¿Cuál es el motivo para que los diferentes gobiernos de Colombia hayan intentado o tengan como la posibilidad o quieran contemplar la posibilidad de vender a Ecopetrol? Bueno, esto obedece a una política desde el gobierno aperturista de César Gaviria. Con mucha intensidad se han venido privatizando los diferentes activos de la nación, bancos, telecomunicaciones, electrificadoras, empresas en las diferentes líneas de producción, y por supuesto Ecopetrol no ha escapado a esa intención. Nos hemos visto en serias dificultades, por eso tuvimos que hacer la última huelga del año 2004 para que ocurriera con Ecopetrol, para evitar que ocurriera con Ecopetrol lo mismo que pasó con Telecom. Sin embargo, los gobiernos, las diferentes administraciones de Ecopetrol en lo sucesivo han venido fraccionando la empresa. Por eso nosotros aún mantenemos vigente esa consigna que tenemos que evitar la privatización de la empresa colombiana de petróleo. ¿Cuál es la realidad de hoy de Ecopetrol en el país? Bueno, Ecopetrol es incidente en la política petrolera del país. La producción de Ecopetrol supera los 700.000 barriles día. Estamos por el orden de los 715.000 de un total de 845.000 barriles que se producen diariamente. Es decir, Ecopetrol tiene una incidencia en la producción que supera el 80%, además de todos los aportes que hace a la economía nacional, y por eso nosotros como sindicato planteamos que hay que defender la industria. Eso significa defender a Ecopetrol, pero también hacemos un planteamiento. En este escenario de diálogo minero energético planteamos que la política petrolera, la explotación del recurso, se debe hacer de otra manera. Precisamente hablemos de dos temas, Ecopetrol y la industria. Bueno, el otro año en Colombia cumplimos un siglo de explotación petrolera. Precisamente en el corregimiento petrolero del centro nace... O sea, en el 2018.
en 1918 nació la industria petrolera, en el 2018 cumplimos un siglo, o sea, el próximo año, y no es justo que después de haber aportado durante casi un siglo la riqueza petrolera al país, se han explotado 870 millones de barriles y sin embargo vamos a ver cuál es la realidad de esos territorios. No hay un hospital, no hay ambulancias, no hay vías pavimentadas, no hay economías alternativas, los servicios públicos no están en las condiciones que debiera tener una comunidad como esta impactada por la explotación petrolera, y por eso consideramos que hay que hacer una explotación de forma diferente, responsable con el medio ambiente, responsable con los grupos de interés, y que finalmente las comunidades, esas comunidades que tienen que soportar la explotación petrolera, reciban desarrollo social y que sientan que la industria les ha implicado un cambio favorable para sus vidas. Precisamente en todas estas andanadas, por llamarlo de alguna forma, que han venido dando los gobiernos en querer vender a Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, en el diario La República, días anteriores habló sobre la venta de Propilco, pero hoy la empresa ha reconsiderado esta venta. ¿Qué lectura podemos hacer como sindicato sobre esto? La USO se ha venido poniendo a la venta de los activos estratégicos de la empresa. Uno de esos activos precisamente es Propilco, una empresa comprada en el año 2008, modernizada, adecuada, y que la Junta Directiva de Ecopetrol, incluso con el aval del Consejo Nacional de Ministros, con el salvamento de voto de la entonces ministra Clara López, aprobaron la venta de Propilco. Como sindicato siempre nos opusimos a esa intención, como quiera que eso contribuya a vertebrar la empresa colombiana de petróleos. En esta entrevista a la que hace referencia Lina, el presidente saliente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, manifiesta que como hay flujo de caja, Ecopetrol deja ver su reconsideración frente a la venta de este activo. Nosotros consideramos que eso hace parte de la lucha que hemos venido liderando como sindicato. Es una noticia interesante, pero no podemos perder de vista que es uno de los activos estratégicos más importantes que tiene la cadena de valor, que genera valor en la industria, y por lo tanto esa amenaza no ha desaparecido. Tenemos que seguir planteando esa consigna, que no sea vendida Propilco ni ninguna otra empresa del grupo empresarial que le signifique valor y desarrollo a la empresa colombiana de petróleo. Hoy, ¿qué trabajo viene realizando la USO para defender a Ecopetrol? Bueno, muy oportuna esa pregunta. Se acaba de presentar, de notificarle al país un cambio en la presidencia de Ecopetrol. Se va Juan Carlos Echeverry y llega Felipe Bayón. Este sindicato no va a hacer una modificación de su agenda. Mantenemos intactos nuestros puntos que apuntan a dos vías fundamentales. Una, la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto de firmas contratistas al servicio de la industria, en este caso especial de Ecopetrol, a los derechos de los trabajadores, pero también a la defensa de la empresa colombiana de petróleos como el activo más valioso que tiene la nación. Esa agenda se mantiene intacta por parte del sindicato, también aclarando que somos un sindicato de industria y por supuesto nuestra agenda tiene que ir más allá del escenario de Ecopetrol. Tenemos que tratar de llegar a todos los trabajadores de la industria, pero también en la vida de proponer una política petrolera diferente para el país que le signifique desarrollo a la nación. Bien, de esta forma entonces ratifica el presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO la agenda que ha trazado el sindicato para seguir realizando su trabajo en defensa de Ecopetrol y por supuesto de todos los trabajadores al servicio de la estatal petrolera. Vamos a la pausa, ya regresamos para hablar sobre el presidente saliente y el entrante de Ecopetrol aquí en el Semanario Obrero. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. De vuelta en el informativo de la clase obrera, hoy nos acompaña César Loza, presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO.
Vamos a hablar ahora, César, del presidente de Ecopetrol saliente, Juan Carlos Echeverry. ¿Qué le dejó, qué le aportó a Ecopetrol este personaje? Bueno, con Juan Carlos Echeverry tuvimos muchas diferencias, no compartimos la política de despidos en Ecopetrol, se retiraron por parte de la administración varios funcionarios, incluso de nómina directiva, no afiliados al sindicato, también despidieron trabajadores afiliados, una fuerte penalización de la actividad sindical a través de la Oficina de Control Disciplinario, levantamientos de fueros, y todo este tipo de agresiones, por supuesto, no las compartimos con la administración de Juan Carlos Echeverry. Tampoco fue nuestro parecer de ninguna manera que se tomase la decisión de vender algunos activos estratégicos de Ecopetrol. Vendieron 6 campos de producción, pretendían vender 21 campos. Finalmente la correlación de fuerzas nos permitió mantener buena parte de estos campos en el control de Ecopetrol, y por supuesto una decisión de fondo que Juan Carlos Echeverry impulsó en Ecopetrol tuvo que ver con la no realización del proyecto de modernización de la refinería, situación que nos generó bastante diferencias. Y pues también tenemos que decir en honor a la verdad que hubo puntos en los que nos encontramos, como fue la operación directa de Ecopetrol de los campos petroleros de Rubiales y de Cusiana, que era una lucha que traía desde hace varios años el sindicato. Pero al margen de un cambio de presidente en la empresa, nosotros consideramos que la agenda del sindicato se debe mantener intacta. Vamos a asumir el próximo año un escenario muy crucial en la vida política de este sindicato. Vamos a presentar el pliego de peticiones precisamente para buscar darle una vigencia a la convención colectiva, y será un pliego marcado por aspectos reivindicativos para los trabajadores directos de contratistas, pero también puntos políticos para mantener la empresa colombiana de petróleos. Sale Juan Carlos Echeverry, quien es un economista, y llega un ingeniero mecánico a presidir a Ecopetrol. ¿Cuál es la diferencia y qué expectativas tiene el sindicato en torno a esto? Se va un economista de Ecopetrol, llega y un político, un hombre con mucha bagaje político, y llega Felipe Bayón, un ingeniero, un gran técnico, conocedor de la industria, estuvo al frente de las operaciones en América, en Sudamérica, de la BP, estuvo al frente de la emergencia ambiental en el Golfo de México, y consideramos que pues, la ventaja es que como es un hombre técnico, seguramente los aspectos relacionados con los activos de las refinerías, de los campos de producción del transporte, van a ser de su entendimiento, y esperamos que ojalá avancemos en la vía de construir soluciones para defender la empresa y por supuesto avanzar en un relacionamiento favorable. Precisamente, ¿qué espera la USO en cuanto al tema de relacionamiento? Bueno, esperamos que el nuevo presidente de Ecopetrol entienda que es conveniente para la empresa, para el relacionamiento, para el entorno, un excelente relacionamiento con el sindicato. A eso esperamos apuntarle, y ojalá él lo entienda de esa manera y oriente a su equipo de ejecutivos para que este tipo de relaciones se puedan construir con el sindicato. Es entonces la expectativa que tiene la organización sindical con la llegada del nuevo presidente de Ecopetrol, el ingeniero Felipe Bayón. Vamos nuevamente a hacer un receso en nuestro programa, pero no se muevan porque vamos a hablar de un tema muy álgido por estos días, y es todo lo que tiene que ver con los yacimientos no convencionales. Ya regresamos. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Regresamos al semanario obrero. Bueno, César, un tema que hemos estado esperando mucho, y sobre todo pues las respuestas de la organización sindical, y es lo que tiene que ver con el fracking. Pero antes,
contextualicemos a nuestros televidentes, muchos aún no saben qué es esta técnica. Cuéntenos qué es el fracking. Bueno, el fracturamiento hidráulico es una técnica que consiste en fracturar la roca generadora, a diferencia del fracturamiento que se hace convencionalmente de las arenas. Y es una técnica que tiene mucha discusión porque hay posturas que es una técnica que afecta negativamente los acuíferos en razón a que este fracturamiento se hace con agua, con arena y con químicos a alta presión, y por supuesto que hay una interpretación en el sentido de que es negativa para el medio ambiente, para las fuentes de agua, y hay otras apreciaciones que apuntan a demostrar que es una técnica que bien controlada no representa peligro contra las fuentes de agua, contra los acuíferos y contra el medio ambiente. Otra pregunta en contexto que le tengo que hacer es, ¿cómo ha sido la explotación petrolera en Colombia? Bueno, la explotación petrolera en Colombia se ha hecho por métodos convencionales, por eso se diferencian en el lenguaje de yacimientos convencionales, yacimientos no convencionales, que es lo que se ha hecho históricamente en un siglo de explotación petrolera en Colombia, y se han hecho fracturamientos a arenas productoras. Este no convencional se plantea hacerlo sobre la roca generadora, en unas condiciones diferentes a las que se hacen normalmente. Ahora, yo creo que es muy importante que entendamos cómo estamos en materia de reservas, que es la pregunta, creo que nos debemos hacer para entender por qué se está hablando de esta técnica de recuperación. El país, de acuerdo a las cifras oficiales, fuentes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio de Minas, de la misma Ecopetrol, dice que hay 1.665 millones de barriles de reserva. Eso significa que a la rata de producción que hoy tenemos, calculamos una producción mantenida pues en las ratas actuales de 843.000 barriles al día por un promedio de 5 años y un poco más. Es decir, tenemos producción a la rata de hoy para 5 años y 2 meses aproximadamente. Entonces la preocupación que hay hoy en Colombia es, bueno, ¿cómo se va a hacer para garantizar el abastecimiento para las refinerías, el autoabastecimiento energético? Y por eso se está hablando de esta técnica de yacimientos no convencionales. Esto me lleva a citar un comunicado a la opinión pública que publicó la organización sindical el 7 de abril de 2016, y voy a leer textualmente para luego preguntarle algo muy importante, y es: la Unión Sindical Obrera Uso, de manera responsable con el interés y la salud de los colombianos, le solicita al gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Minas y Energía encargada en esa época, María Lorena Gutiérrez, y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Mauricio de la Mora, que suspenda de manera inmediata y declare la moratoria en el uso del fracking en yacimientos de hidrocarburos no convencionales, hasta tanto no se demuestre de manera científica que dicha técnica no representa un peligro para las personas, los animales y el medio ambiente en las zonas donde se utiliza. Junta Directiva Nacional de la USO, Bogotá, abril 7 de 2016. ¿Esta sigue siendo la postura hoy de la organización sindical o ha cambiado, César? Esa es la postura oficial de la organización sindical, pero el comunicado dice, hasta tanto no se demuestre técnicamente, científicamente, el impacto de esta técnica. Y precisamente en estos momentos, o en estos días, en esta época, nos encontramos asistiendo a debates de carácter técnico, donde se dan las apreciaciones acerca de la explotación de yacimientos no convencionales. Es un ejercicio que se encuentra haciendo la organización sindical y vamos a seguir profundizando porque tenemos que definir una postura. No podemos quedarnos indefinidamente en el tiempo diciendo que estamos haciendo análisis técnicos, pero finalmente no somos concluyentes en esta materia.
y es parte del ejercicio que hoy nos encontramos haciendo como organización sindical. ¿Ha sido cuestionada la organización sindical ante esta posición que ha tomado de moratoria y pues hasta que no se tenga en claro si esto realmente afecta las fuentes hídricas y todo lo que tiene que ver? Ha sido muy duramente cuestionada la organización sindical, sobre todo por redes sociales. Hay un gran debate sobre esto. César, ¿está enmermelada la organización sindical con Ecopetrol por esto? De ninguna manera. Nosotros estamos haciendo un análisis objetivo y al interior de la USO hay una discusión y yo quiero plantearlo aquí abiertamente. Es apenas normal que hayan contradicciones al interior de cualquier organización sindical donde hay libertad de expresión. Nosotros estamos diciendo, tenemos que seguir explorando, escuchando científicos, técnicos, ingenieros de petróleo, geólogos, expertos en estimulación de yacimientos y toda la gente especializada en el manejo de la industria. Lo que ocurre es que el sindicato antes tenía solamente una mirada y hoy tenemos, o una sola fuente de información, hoy tenemos diferentes fuentes de información valoradas y catalogadas y participantes en esas fuentes de información, muchos expertos hechos en la industria y por supuesto que eso está generando diferentes lecturas. Pero yo quiero plantear lo siguiente, para hacer claridad, para fijar una postura una vez más. La Unión Sindical Obrera ha dicho, nosotros no vamos a cambiar petróleo por agua. Hemos dicho, la postura de la USO en materia de explotación de hidrocarburos va encaminada a que hay zonas protegidas, hay páramos, hay ríos, hay acuíferos en los cuales o cerca a los cuales no se puede hacer explotación petrolera bajo ninguna técnica de explotación, pero también tenemos que ser responsables con el país, porque si hay reservas solamente para 5 años, la pregunta es, ¿con qué vamos a cargar las refinerías? Las refinerías se cargan con crudo, no hay de otra. La refinería de Barrancabermeja tiene una capacidad instalada de 250.000 barriles diarios. Si no hay crudo, sencilla y llanamente nos estamos viendo abocados a dos posibilidades. La primera, importación masiva de crudo para poder cargar la refinería. Y la segunda, que es la más peligrosa y es la que estamos avisorando y advirtiendo como sindicato, es que nos van a hacer una importación masiva de combustibles. Además está montada casi toda la infraestructura. Nos van a traer las gasolinas importadas de las refinerías del Caribe, las traen desde la costa norte, Puerto Bahía, conectan con Puerto Impala aquí en Barrancabermeja a través de barcazas, nos traen el combustible, lo colocan en Galán y de Galán lo bombean al interior del país. Solamente falta que nos conecten unas tuberías aquí desde Galán a Puerto Impala. Entonces nosotros estamos diciendo, este sindicato tiene que hacer un planteamiento serio al país y somos claros y reitero, si se demuestra que la técnica de yacimientos no convencionales afecta a los acuíferos, afecta a las fuentes de agua, pues sencillamente no va. Pero yo hago una pregunta, si se demuestra técnicamente que este tipo de explotación se puede hacer de manera responsable, pues tendremos que dar la discusión interna, porque aquí está en juego el empleo de más de 100.000 colombianos que trabajan en la industria, está en juego la estabilidad de Ecopetrol, porque es empresa colombiana de petróleos, y está en juego también la economía del país. Entonces nosotros como organización sindical, lo que hemos dicho es que hay que dar la discusión de manera objetiva, tienen que darse los insumos técnicos, que los expertos den un debate frente al tema, los técnicos, y finalmente tendremos que definir una postura. Pero este sindicato, en síntesis, será defensor del agua, pero también será defensor de la industria del petróleo de manera responsable, porque defender la industria de manera responsable con los grupos de interés también es defender a Ecopetrol, patrimonio de los colombianos. Bien, muchos dicen, refiriéndome a un hecho que transcurrió o que se dio en San Martín el año pasado. El presidente de la USO y dirigentes de la USO hace un año marchaban en San Martín diciendo no al fracking y hoy su pensamiento ha cambiado. Bueno, frente a esa pregunta, creo que es muy oportuna porque me permite hacer un par de claridades. Nosotros marchamos en San Martín contra el fracking precisamente porque la información que en ese momento teníamos de una sola fuente es que esta técnica de explotación petrolera era lesiva para el medio ambiente, que acababa los acuíferos, que las fuentes de agua, que la cantidad de químicos que se inyectaban
permitían la conexión en fracturas y que finalmente terminaba dañando los reservorios y los acuíferos. Entonces nosotros, por supuesto, salimos a marchar. Una vez hemos ido adquiriendo información, algunos en la USO consideramos que tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir escuchando académicos, técnicos, profesionales, personas de la industria, y finalmente con esos insumos tendremos que tomar una alternativa, una decisión. Hay planteamientos que no es la postura oficial del sindicato, lo aclaro, de hacer, por ejemplo, un plan piloto con veeduría ciudadana, de ambientalistas, de expertos en yacimientos, en estimulación, en hidrogeología, en fin, en todas las ramas relacionadas con la industria. Y precisamente ese plan piloto permitirá definir una postura de fondo. Esas son variantes que están planteadas en la discusión y bueno, finalmente como organización sindical esperamos hacer los ejercicios que correspondan. El 26, 27 y 28 vamos a hacer un ejercicio, un taller con expertos, con ambientalistas, esperamos que nos acompañen para que nos digan técnicamente cuál es el impacto de esta modalidad de explotación petrolera o de esta técnica de explotación, y también vamos a tener acompañamiento de expertos de la industria, de Ecopetrol, de ACIPET, del Instituto Colombiano del Petróleo, para que tengamos los elementos que nos permitan tomar una decisión de fondo con este tema de los yacimientos no convencionales. Una de esas fuentes, y no hídricas, sino humanas, es el profesor Óscar Vanegas, que con quien también se ha desatado todo un debate por la postura que ha tenido con todo este tema de fracking, yacimientos no convencionales. ¿Qué fue lo que pasó con el profesor Óscar Vanegas? Con el profesor Vanegas, esta organización sindical ha tenido profundos afectos, lo estimamos, lo apreciamos, compartimos muchos planteamientos del profesor Vanegas en lo relacionado con la política petrolera, la renta petrolera. Hay que cambiar la política petrolera en Colombia. Consideramos que hay que fortalecer la empresa colombiana de petróleos. Ojalá que se acabara la Agencia Nacional de Hidrocarburos y todo lo volviera a controlar Ecopetrol como era antes. Eso lo compartimos plenamente, pero en la discusión técnica sobre yacimientos no convencionales, pues algunos tenemos diferencias y es normal que se presente. Por eso consideramos que en estos espacios de discusión debe haber participación de técnicos, de personas que se han hecho en la industria y que por supuesto tienen valoraciones muy objetivas, y es necesario escuchar todas las apreciaciones, todas las valoraciones, lo que dice Vanegas y lo que dicen los otros técnicos, lo que dicen los ambientalistas, pero que finalmente le den insumos a la organización sindical para tomar decisiones de fondo, reiterando que nosotros no vamos a cambiar petróleo por agua, porque infortunadamente se ha satanizado esa postura, que algunos en el sindicato estamos cambiando petróleo por agua. De ninguna manera lo vamos a cambiar, pero si se puede hacer la explotación de manera responsable, con yacimientos convencionales o con otra modalidad de explotación, pues tendremos que hacer una propuesta seria al país. Y yo también quiero aprovechar de una vez para decir que quienes están contra la industria, de tajo, pues que frontalmente dicen no compartir la industria petrolera, pues que también nos digan qué propuesta le van a hacer al país, a los trabajadores, qué propuesta van a hacer para defender la empresa colombiana de petróleos. Compartimos que hay que ir migrando a la generación de energías alternativas, pero eso no se hace de la noche a la mañana. No vamos a montar un panel, un escenario de paneles solares o molinos de viento para reemplazar a Ecopetrol, porque eso no funciona así en automático. César, la USO se debe a las comunidades. ¿Qué decirle a estos líderes, a la comunidad que se encuentra temerosa frente al fracking y que también cuestiona lo que hoy día ha